Llevar una vida criminal puede ser bastante tedioso, pero no cuando se es un auténtico miembro de la mafia. Para estos taimados hombres del mítico AMPA, la delincuencia es una forma de vida y uno de los factores críticos que conforman su identidad. Acompáñenos en este fascinante viaje a través de un día típico en la vida de un miembro de la mafia. La mafia. Con solo mencionar la palabra mafia, la mayoría de la gente se acuerda de mafiosos y capos famosos como Vito Genovese, Carlo Gambino y Alphonse Gabriel Capone. Pero en realidad, el origen de la palabra y la institución que representa van mucho más allá de los logros y la reputación de estos hombres. Para contar con exactitud la historia de la mafia, tenemos que remontarnos hasta el siglo XIX, cuando Sicilia estaba bajo el dominio del feudalismo. En aquella época, muchos campesinos y agricultores ocupaban tierras propiedad de monarcas y otras élites nobles que vivían en Nápoles y Palermo. En un intento de mantener el control sobre sus tierras, estos terratenientes imperiales las arrendaban a ciudadanos de clase media, conocidos como gabellotti, en virtud de un contrato de arrendamiento escrito. En los años siguientes, la influencia política y el poder social de los gabellotti crecerían exponencialmente y acabarían evolucionando hasta convertirse en la mafia. Como parte de un acuerdo de fletamento por escrito firmado por ambas partes, las mafias acordaron pagar una cuota anual a los terratenientes. Además, las mafias firmaban contratos de trabajo con los campesinos. Estos contratos daban derecho a los jornaleros a una fracción de los alimentos que producían y les concedían un acceso mínimo a la tierra para actividades como la caza y el pastoreo. Este acuerdo duró un tiempo, pero las cosas tomaron otro cariz durante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. La familia Borbón se había apoderado con éxito de Sicilia y decidió abolir el feudalismo siciliano para allanar el camino a la creación del Estado italiano. En 1812, anunciaron una nueva oleada de reformas, aboliendo antiguas tradiciones como la primogenitura, que permitía solo a los primogénitos heredar las propiedades de su padre. También promulgaron leyes para otorgar a los campesinos derechos de propiedad y abolieron la tradición de confiscar tierras en disputas por la liquidación de deudas. En los primeros tiempos de su gobierno, estas reformas dieron buenos resultados. Por ejemplo, entre 1812 y 1860, el número de terratenientes en Sicilia aumentó un 900%, pasando de 2.000 a la asombrosa cifra de 20.000. Sin embargo, los beneficios a largo plazo distaban mucho de ser alentadores. La mayoría de las tierras repartidas a los campesinos eran pequeñas y de mala calidad. Y a pesar de los esfuerzos de los reyes borbones por promover la igualdad y la libertad, una gran mayoría de los campesinos seguía excluida del régimen de propiedad de la tierra. Para empeorar las cosas, con las nuevas reformas, la mayoría de los campesinos perdieron los derechos básicos de los que disfrutaban bajo el sistema feudal. Y aprovechando el caos, la mafia y la clase dominante se confabularon para reprimir aún más a los pobres. Además, las estructuras sociales sesgadas y la ausencia de un sistema policial adecuado crearon un sistema de facto caracterizado por la delincuencia y la anarquía. Así que la mafia, en su sabiduría, intervino como fuerza pública para vigilar al público mediante un controvertido código moral llamado omerta. Y en un abrir y cerrar de ojos, la mafia se hizo tan poderosa que se volvió contra los terratenientes. En lugar de pagar una cuota anual como se había acordado en el pacto escrito de la Carta, la mafia empezó a extorsionar a las élites para proteger los cultivos de sus tierras. Por si fuera poco, la mafia sobrevivió a los sucesivos gobiernos extranjeros que gobernaron Sicilia. A principios del siglo XIX, varias familias mafiosas independientes empezaron a unir sus fuerzas para formar una federación laxa. En esencia, una familia mafiosa media constaba de varios miembros, desde menos de 10 hasta más de 100 personas, todos dispuestos según una estructura jerárquica que delimita la posición de cada miembro. En la cúspide de esta estructura se encuentra el don o jefe, que dicta las actividades de la familia y tiene la última palabra en todas las decisiones. También actúa como juez y jurado de la familia para resolver todas las disputas y desacuerdos. Directamente debajo del don está el capo bastone, conocido popularmente como el subjefe. Como era de esperar, el subjefe es el segundo al mando en la familia mafiosa. Se comunica directamente con el jefe y a veces interviene para resolver disputas. Además, a veces se prepara al subjefe como posible sustituto del jefe en caso de enfermedad o arresto. Por debajo del subjefe están los capos. Cada capo dirige un grupo más pequeño dentro de la familia, pero, fundamentalmente, sus objetivos y actividades deben alinearse con los intereses del jefe y del subjefe. Los capos dirigen diferentes esquemas de extorsión
y tienen derecho a parte de los beneficios que generan antes de remitir la mayor parte de los beneficios al jefe a través del subjefe. En la parte inferior de la escala están los soldados. Son más o menos como los recaderos de la familia mafiosa. Hacen el trabajo sucio y limpian los desaguisados delictivos del don, el subjefe y los capos. Fuera de la estructura jerárquica estándar, la familia de la mafia también reconoce la existencia de otros cargos como asociados y consigliere. A pesar de no formar parte de la estructura principal, los asociados desempeñan un papel importante en el día a día de la mafia. Un asociado de la familia de la mafia puede ser casi cualquiera, desde ladronzuelos a informantes, e incluso los llamados miembros reputados de la sociedad como abogados, banqueros, agentes de la ley y, por supuesto, políticos. Por otro lado, un consigliere actúa como asesor de la familia mafiosa y a veces se le llama para que medie entre los miembros del grupo criminal, independientemente de su rango. Así, por ejemplo, si un don tiene problemas con su subjefe, se invita a un consigliere a mediar entre ellos. A menudo son elegidos por los miembros de la familia mafiosa, pero a veces son nombrados por el jefe. En los primeros tiempos de su existencia, la Federación del Crimen Organizado en Italia estaba formada por 5 grandes grupos: la Mafia della Camorra, la Mafia 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, la Cosa Nostra y la Mafia Siciliana. Irónicamente, cuando el negocio se extendió a Estados Unidos, gran parte de sus operaciones fueron facilitadas por las 5 principales familias mafiosas italoamericanas. Se trata de las familias Gambino, Lucchese, Bonnano, Colombo y Genovese. Como fundador de la familia mafiosa Lucchese, Gaetano Reina dirigía los asuntos del grupo. Carlo Gambino, un jefe criminal de baja estatura, era el líder de la familia Gambino y la cara del crimen organizado en Nueva York en la década de 1900. Michael Macuso gobernaba la familia Bonanno. Joseph Anthony Colombo, padre, era el jefe de la familia Colombo, mientras que Joe Masseria, también conocido como Joe el Jefe, dirigía la familia criminal genovese. Por lo general, la pertenencia a la mafia no está abierta a todo el mundo. Para ser miembro de la mafia hay que ser al menos medio italiano y estar apadrinado por otro made man. Sin embargo, para ser miembro de pleno derecho de algunas familias, ambos progenitores del mafioso en potencia deben ser italianos. A principios de la década de 1960, el antiguo miembro de la banda, Joe Valachi, reveló el proceso de inducción de la mafia. Según la confesión de Valachi, en las horas previas a la inducción, se ordena a los gángsters potenciales que se disfracen, se les lleva a un lugar secreto y se les da un asiento especial justo al lado del jefe de la familia. Al borde de la mesa, que era una mesa larga, y había una pistola y un cuchillo sobre la mesa. ¿Y cuántos había en la mesa? Alrededor de 35 a 40, y me sentaron y me hicieron repetir en el título que dijeron. Una vez que la reunión está en marcha, otros miembros de la mafia presentes se dan la mano y hacen juramentos e himnos de lealtad. Entonces, se presenta al nuevo gángster la regla de la omertà, un código de honor que guía las actividades de todos los miembros de la mafia. Según esta regla sagrada, los hombres hechos están obligados a no recurrir nunca al sistema legal, sean cuales sean las circunstancias. Además, el código de honor y conducta de la omertà estipula que los mafiosos nunca deben ayudar a la detección de actividades delictivas cometidas por otro miembro de la mafia, aunque tales actos se hayan cometido contra ellos o sus conocidos. Esto significa que, en casos de disputas y conflictos, el derecho a la venganza está reservado exclusivamente a las víctimas y sus familias. Una vez que se han explicado claramente estas reglas al nuevo miembro, se le exige que jure lealtad a la familia mafiosa. A continuación, el padrino pincha al novato en el pulgar del gatillo con un objeto punzante y derrama unas gotas de sangre sobre un papel. En algunos casos, se prende fuego a este papel y se va pasando entre los miembros de la mafia hasta que llega al nuevo miembro, que debe sostener el papel mientras arde. La vida como recluta. Curiosamente, superar la fase de iniciación no significa necesariamente que un mafioso potencial se convierta en un miembro de pleno derecho de la familia. Al contrario, los retos de la ceremonia de iniciación son solo algunos de los muchos obstáculos que los novatos deben superar antes de ser admitidos en la familia mafiosa. En las primeras etapas, los nuevos mafiosos son introducidos poco a poco en la vida criminal que han elegido. Por ejemplo, en algunas familias, un mafioso en potencia es emparejado con un soldado experimentado que actuará como su padrino y le guiará a través de los obstáculos en las primeras etapas. Pero, en última instancia, el éxito o el fracaso de un nuevo recluta dependerá de su determinación y dedicación al curso. La mayoría de las veces, a los reclutas se les asignan tareas relativamente fáciles.
como llevar de un lado a otro a los miembros de mayor rango de la familia o servir de guardaespaldas a sus parientes. Este fue el caso de Michael Francese, antiguo miembro de la familia del crimen Colombo. Como hijo de John Sonny Francese, subjefe de la mafia Colombo, Michael entró en la familia sin problemas, pero aún tenía que demostrar su valía. Su primera misión fue servir como chofer personal de Thomas Di Bella, el jefe en funciones de la familia Colombo en aquel momento, y de otro miembro de la familia llamado Andrew Russo. En una detallada sesión con los medios de comunicación muchos años después, Michael Francese reveló cómo se relacionaban con él ambos hombres y cómo era llevarlos de un lado a otro. Y muchas veces Andrew, que me tomó cariño y a quien yo amaba, y Tom, estaban juntos todo el tiempo. Yo los llevaba, les gustaba que condujera. Se notaba que Michael disfrutaba de sus primeros días como recluta. Pero por desgracia, no todos los reclutas tienen este tipo de aterrizaje suave. A algunos reclutas se les asignan tareas difíciles. De hecho, a algunos se les lanza directamente a la acción, incluso antes de que se asienten en su nueva vida como miembros de la mafia. Esta es la realidad en Italia, donde las organizaciones delictivas establecidas reclutan a miembros de bandas criminales infantiles, conocidas popularmente como paranze. Los miembros de estas baby gangs suelen tener entre 12 y 15 años cuando son reclutados por la camorra en las calles de Nápoles, y a veces a través de las redes sociales. Pero sin importarles su tierna edad, las familias mafiosas les ponen a prueba con tareas peligrosas que los adolescentes normales, e incluso los adultos, no se atreverían a emprender en su vida. No ejecutar estas tareas con éxito podía acarrear graves consecuencias, incluida la muerte. En un documental reciente, un miembro de la mafia de la camorra reveló cómo la familia recluta a niños pequeños en Nápoles. Los ponemos a prueba, les pedimos que maten a alguien. Si lo hacen, estupendo. Si no, los matamos. Curiosamente, estos chicos no suelen inmutarse ante las exigencias mentales y físicas de estas tareas, y a veces incluso las completan sin inmutarse. En declaraciones a la periodista italiana Alessia Camoraino, uno de los chavales reclutados, explica cómo consiguen la motivación para enfrentarse a estas horripilantes tareas. Hemos vivido de todo, explica. Hemos visto el hambre, la muerte, las drogas. Hemos crecido en el sufrimiento. Ahora tenemos la sangre fría. De eso se trata. No tenemos miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Para estos chicos, y para cualquier otro novato que quiera entrar en la mafia, es importante que den lo mejor de sí mismos cada vez que les llamen, independientemente de sus antecedentes y de la reputación de su padrino, porque es la única forma de sobrevivir en el mundo criminal. Todo lo que se me dijo que hiciera para demostrar mi valía, lo hice. Eso es lo que tienes que hacer como recluta. Tienes que demostrar tu valía, seas el hijo de Sonny Francese, el hijo de Joe Colombo, el hijo de Carlo Gambino, el pariente de Paul Castellano, el hijo de Carmine Persico. No importa, aún así tienes que demostrar tu valía. Más allá de la lealtad y el corazón endurecido para ejecutar tareas disparatadas, los nuevos miembros deben estar a la orden de la familia mafiosa en todo momento. Como nuevo recluta, se espera que aparezcas y ejecutes cualquier tarea que te asignen, independientemente de lo que esté ocurriendo en sus vidas personales. Este es el trato. A partir de ahora, 24 horas al día, 7 días a la semana, estarás de guardia para servir a esta familia, la familia Colombo, lo que significa que si tu madre está enferma y se está muriendo, y tú estás junto a su cama, esta familia te llama para que dejes a tu madre y vengas a servirnos. A partir de ahora somos el número 1 en tu vida por encima de cualquier cosa. Otra cualidad que las familias mafiosas exigen a los nuevos reclutas es la obediencia absoluta. Según explica Michael Francese, se espera que los nuevos miembros de la familia del crimen organizado obedezcan a sus superiores en todo momento y también que sepan escuchar. Solía decirme que, como recluta, lo único que tienes que hacer es escuchar, no hablar, y yo sabía escuchar. Por tradición, los nuevos reclutas no pueden sentarse a la mesa cuando se discuten los secretos más importantes. Por lo tanto, no tienen exactamente información precisa sobre el funcionamiento del día a día de la mafia. Muchas veces no se me permitía sentarme a la mesa, pero estaba allí y escuchaba las conversaciones, todo lo que me permitían oír, porque aún no era un tipo hecho, pero empecé a observar y me convertí en un estudiante de la formación en el trabajo. Sin embargo, al escuchar las conversaciones de sus superiores, pueden comprender el estado actual de la familia y el tipo de misiones que se espera que ejecuten. A pesar del alto nivel de profesionalidad que se les exige, los nuevos reclutas no siempre son recompensados adecuadamente. De hecho, ser un chico nuevo no significa necesariamente que la mafia te dé generosas propinas. Por eso,
Algunos nuevos miembros de la mafia se dedican a veces a otros negocios legítimos e ilegítimos en un intento de aumentar sus ingresos. Convertirse en un made guy. Desgraciadamente, no todos los nuevos reclutas son llamados a filas para unirse oficialmente a la mafia. Pero en el momento adecuado, los pocos miembros que son capaces de superar la fase de prueba son oficialmente bienvenidos a la familia del crimen como hombres hechos. Esta nueva posición conlleva más beneficios económicos y, por supuesto, más responsabilidades. Pero eso no quiere decir que todos los made men estén bien remunerados. Por supuesto, van a recibir unos beneficios económicos básicos y constantes. Sin embargo, nunca será suficiente para hacerte rico, sobre todo si te estás abriendo camino. Y en la mayoría de los casos, se espera incluso que los made men envíen dinero a los miembros de mayor rango de la mafia. Desde un punto de vista crítico, hay varios caminos para alcanzar el éxito en el mundo del crimen organizado. Y como hombre hecho, se espera que encuentres tu camino y te centres en el aspecto del negocio en el que eres bueno. Por ejemplo, a algunos les va mejor como chantajistas o buscavidas, mientras que otros prosperan más como gánsteres. Sin embargo, hay algunos ejemplos brillantes de hombres que prosperaron tanto en el chantaje como en el gangsterismo. Frank Costello es quizás el mejor ejemplo de este tipo de hombres. Considerado el verdadero padrino y el primer ministro de los bajos fondos, Frank dirigió la familia del crimen luciano. Pero su viaje a la cima del árbol fue bastante interesante. Entre 1908 y 1918, Frank fue detenido 3 veces por asalto y robo a mano armada. Como consecuencia, fue condenado a 10 meses de prisión. Pero una vez que salió, tomó la decisión de evitar todo acto de violencia. Esto significaba que el jefe de la mafia no volvería a llevar un arma. Para un mafioso de su calibre, la decisión de Frank de optar por el cerebro en lugar de la fuerza física era bastante extraña. Pero al final, le trajo un éxito tremendo. Durante las 2 décadas siguientes, llegó a ser muy influyente en el mundo del crimen organizado e incluso en la vida real. En el punto álgido de su carrera como mafioso, Costello testificó ante el Comité Investigador del Crimen Organizado del Senado estadounidense y asistió a la Convención Nacional Demócrata, celebrada en Chicago en 1932. De hecho, los informes sugieren que fue una de las personas que ayudaron a Franklin D. Roosevelt a conseguir la nominación presidencial en la convención. Así de poderoso e influyente era en aquella época. Y durante el resto de su vida, Frank Costello siguió muy implicado en diferentes actos delictivos. Fue detenido en múltiples ocasiones y sobrevivió a varios intentos de asesinato. Pero, sorprendentemente, murió libre el 18 de febrero de 1973. Por supuesto, no todos los hombres hechos y derechos pueden llevar una vida como la de Costello. Sin embargo, su paso por las filas de la mafia y sus logros en la vida real nos dan una idea del estilo de vida de un made man típico. Verás, como made man, no estás realmente hecho hasta que tienes la conexión política y la influencia social para encubrir tus negocios ilícitos y, lo que es más importante, mantenerte fuera de la cárcel. Esto puede sonar atópico, pero la historia ha demostrado que solo unos pocos mafiosos han sido capaces de dominar con éxito el acto de construir una fuerte influencia social y política al tiempo que construían su imperio del crimen ilegal. Una vez más, la capacidad de un mafioso para construir tales conexiones e influencia depende de cuánto dinero gane y de la cantidad de sobornos que esté dispuesto a repartir. Como novato en la familia mafiosa, lo más probable es que empieces pagando pequeños sobornos para comprometer a las autoridades de tu localidad. Sin embargo, a medida que asciendas en el árbol genealógico, empezarás a negociar y a dar sobornos asombrosos a miembros influyentes de la sociedad, como consejeros, comisarios, gobernadores e incluso presidentes. Pero independientemente de los logros que hayas conseguido como hombre hecho, debes rendir cuentas en todo momento a tu capo regime. La relación entre un made guy y su capo regime puede variar en función de la familia mafiosa y de la tarea que deba ejecutarse. Pero como práctica habitual, se espera que un made man informe siempre a su capo regime sobre sus movimientos y actividades. Puede parecer una tarea rutinaria, pero en realidad es una de las reglas más importantes que todo made man debe obedecer. Como antiguo made man, Michael Francese sabe lo importante que es para un made man mantener una relación sólida con su capo regime. Andrew Russo era mi capo regime. Y sí, tenía que visitarlo 2, 3, 4 veces por semana. Todo lo que hacía en la calle tenía que registrarlo, aunque fuera legítimo. En el mundo del AMPA, no comunicarse correctamente o mentir a un superior puede acarrear graves consecuencias, como le ocurrió a Juancho Guzmán hace muchos años. Juancho era primo del famoso capo mexicano El Chapo.
Como otros miembros del cártel de Sinaloa, Juancho sirvió fielmente al diminuto capo de la droga. Pero una simple mentira sobre su paradero le costó su puesto en el cártel y, en última instancia, su vida. Según el testimonio judicial de Dámaso López Núñez, antiguo miembro del cártel, Juancho había dicho a El Chapo que estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, otros miembros del cártel lo encontraron paseando por un parque público de Culiacán e informaron inmediatamente al capo de la droga. Al recordar este impactante suceso, Núñez dijo a los jurados que la furia de El Chapo se encendió cuando supo que su primo le había mentido. Y a pesar de que eran parientes consanguíneos, El Chapo quería dar un escarmiento a Juancho, quizá para disuadir a otros miembros del cártel de mentirle. Así que el capo de la droga dio a sus secuaces órdenes coincidentes de asesinar a Juancho. Este escenario pone de relieve el alto nivel de honestidad y responsabilidad que los caporegimes exigen a sus soldados, sobre todo porque, en el mundo del crimen organizado, los errores pueden salir muy caros. Como hombre hecho, hacer recados y asistir a reuniones con el caporegime es una parte importante de su descripción, y como hemos visto con Juancho y El Chapo, se espera que los hombres hechos siempre aparezcan cuando se les llama. Con el tiempo, se espera que cada Maidman mejore en su oficio y en algún momento empiece a montar una banda propia, incluso mientras sigue sirviendo a las órdenes de su caporegime. Esto les permitiría poner a prueba sus dotes de liderazgo y, lo que es más importante, facilitaría su transición de hombre hecho a caporegime. La vida de un caporegime. El paso de ser un Maidman a convertirse en un caporegime en la mafia puede ser bastante tedioso, sobre todo por el ajetreado estilo de vida y las toneladas de responsabilidades que conlleva. Una de las mejoras más significativas que conlleva ser un caporegime es que tienes que dirigir una gran tripulación de al menos 10 soldados y varios asociados. Estos hombres responderán ante ti, se relacionarán e informarán directamente contigo de todas las actividades, y a cambio les asignarás tareas y supervisarás su trabajo de principio a fin. Como líder de la banda, también se espera de ti que proporciones orientación cuando sea necesario. La vida como caporegime implica tener muchas reuniones no solo con tus soldados, sino también con el subjefe y el jefe de tu familia mafiosa. En otras palabras, los capos deben actuar como intermediarios entre los soldados rasos y los miembros de mayor rango del mundo del crimen organizado. Así, cuando ocurre algo en el campo de batalla, los soldados no pueden acudir directamente al subjefe o al jefe para informar de la situación. Deben seguir la cadena de mando apropiada, informando al caporegime, que a su vez transmitirá el mensaje a los dirigentes de la familia mafiosa. Pero salvo que el jefe o el subjefe indiquen lo contrario, el caporegime es libre de tomar decisiones basadas en su discreción siempre que sea en interés de la familia. En consecuencia, un caporegime es responsable de todo lo que ocurre dentro de la jurisdicción que supervisa. Esto incluye el control absoluto de todas las actividades comerciales y el bienestar de los hombres hechos a su cargo. Hablando de negocios, el puesto de caporegime es uno de los más gratificantes de la familia mafiosa. Eso se debe a que un capo tiene derecho a un porcentaje de las ganancias de los negocios. Y dependiendo del tamaño de la familia y de la facturación de una región en particular, un capo en la mafia puede ganar hasta varios millones de dólares. Este fue el caso de Michael Francese, antiguo caporegime de la familia criminal Colombo. En el apogeo de su carrera en los bajos fondos, la familia mafiosa de Michael ganaba entre 8 y 10 millones de dólares. Como resultado, disfrutó de bastantes lujos y se convirtió en uno de los mayores activos de la familia del crimen. En una entrevista reciente, Michael reveló algunos de los lujos de los que disfrutaba como caporegime. Tenía muchas cosas. Tenía un avión a reacción, un helicóptero, tenía casas por todo el país, dijo el ex mafioso. Así que me refiero a que nos iba muy bien. A toda mi tripulación le iba bien. En algún momento, varios informes afirmaron que Michael Francese era el mafioso que más ganaba desde el legendario Al Capone. Aunque estos lujos significan su duro trabajo y el éxito de un caporegime, también conllevan varios retos. Por ejemplo, controlar una empresa mafiosa multimillonaria requiere mucho tiempo, lo que significa que los capos suelen pasar la mayor parte del tiempo lejos de su familia. Michael Francese recuerda su ajetreada agenda como caporegime. Intenté dedicarle mucho tiempo, pero estaba tan metido en la vida de la mafia y en los negocios que me arrepiento de cómo lo llevé. Además, si un caporegime se vuelve extremadamente poderoso e influyente, a veces es visto como una amenaza para los miembros de mayor rango de la mafia. En este caso, lo más probable es que se imponga un cambio estructural o una reorganización general para garantizar la protección de la posición del jefe y del subjefe. Por último, el éxito de un caporegime
siempre atraerá la atención de las fuerzas del orden. Lo hemos visto a lo largo de la historia, desde tipos como Al Capone hasta El Chapo, e incluso Michael Francese. Y por supuesto, empecé a meterme en problemas, acusaciones, izquierda y derecha, me acusaron 7 veces, tuve 2 casos de crimen organizado, federales tuve 2 casos de crimen organizado estatales. Yo estaba luchando contra los casos, yo estaba con mis abogados, era un montón de trabajo, la gente que puedo decir que por lo que tratar de equilibrar. Tratar con los federales. Para la mayoría de las mafias de éxito, tener constantes roces con la Fed es casi inevitable. De hecho, todos los mafiosos importantes de la historia han estado en la lista de vigilancia de la Fed en algún momento de su vida. La primera gran redada contra las actividades de la mafia en Estados Unidos tuvo lugar en 1957, cuando un equipo de agentes de seguridad, entre los que se encontraban policías del estado de Nueva York y el director del FBI, J. Edgar Hoover, siguieron la pista de una flota de coches de lujo hasta una calle de Apalachín. Curiosamente, estos vehículos sin licencia aparcaron llamativamente cerca de la casa de Joseph Barbara. Conocido popularmente como Joe el Barbero, Barbara era un mafioso italoamericano que casualmente había sido acusado de múltiples delitos, incluido el asesinato. Al principio, la intención de los extraños visitantes de Barbara no estaba muy clara, pero las autoridades estaban convencidas de que algo olía mal. Después de algunas extensas operaciones de vigilancia, el sargento Edgar Croswell descubrió que los invitados de Barbara estaban en realidad en la ciudad para asistir a un evento llamado La Reunión de Apalachín en un hotel cercano. Aturdido por la magnitud de su descubrimiento, el sargento Edgar Croswell pidió apoyo. Cuando llegaron más agentes, irrumpieron en esta reunión secreta y detuvieron a 58 personas. Un par más consiguieron escapar, pero como Michael Newton recordaría más tarde en su libro The Mafia at Apalachín, esta reunión cambió el curso de la historia. Hasta entonces, las autoridades habían tenido que luchar contra un grupo de delincuentes profesionales que causaron estragos en la economía estadounidense durante la época de la Prohibición. En aquella época, al parecer operaban en Chicago unas 1.300 bandas criminales que se dedicaban a actividades como el chantaje, el contrabando, el tráfico de drogas, el robo de automóviles y el atraco a bancos. En 1926, el FBI calculaba que las actividades de las distintas familias mafiosas provocaban la muerte de más de 12.000 personas al año. Sin embargo, existía cierta reticencia entre las autoridades a reconocer oficialmente a las familias mafiosas. Y curiosamente, Al Capone, que en aquella época era el rostro de la industria del crimen organizado en Estados Unidos, parecía invencible. Por mucho que los federales lo intentaron, no pudieron imputarle un delito federal. Pero al final, al famoso mafioso se le acabó la suerte cuando testificó ante un gran jurado el 20 de marzo de 1929. Durante los 7 días siguientes, Al Capone compareció ante el tribunal para testificar ante el mismo jurado y el gángster esperaba salir libre el último día del proceso. Pero nada más salir del tribunal, el 27 de marzo de 1929, fue arrestado por desacato al tribunal. Pero justo antes de que las autoridades pudieran celebrar la detención de Al Capone, John Gotti surgió como un digno sustituto. El famoso mafioso fue detenido por primera vez en 1968 por intentar robar mercancía cara. Le impusieron una condena indulgente y fue puesto en libertad en 1972, exactamente 2 años después de que se aprobara la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia, Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act. Esta ley se promulgó para reforzar el sistema legal y frenar las actividades ilícitas de las familias mafiosas. Pero no tuvo exactamente el impacto que las autoridades pensaban. Mediante tramas ilegales, como el soborno y la corrupción, tipos como John Gotti pudieron burlar la ley y mantenerse dentro y fuera de la cárcel. Pero con el tiempo, los federales inventaron nuevos métodos para combatirlos. Entre ellos, el uso de escuchas telefónicas, informadores e incluso agentes encubiertos para recabar información sobre las organizaciones criminales y sus miembros. Estos métodos fueron especialmente útiles cuando la DEA acabó con el cártel de Guadalajara en la década de 1980. Un agente especial de la DEA, llamado Kiki Carmena, se infiltró con éxito en el cártel y gracias a la información que recopiló, los agentes de seguridad pudieron acabar con las actividades de la banda. Cuando el jefe del cártel, Félix Gallardo, se dio cuenta de lo que ocurría, el grupo ya había sufrido grandes pérdidas. Para vengarse, Félix Gallardo ordenó a sus hombres que secuestraran y asesinaran a sangre fría a Kiki Carmena. Este incidente provocó la indignación de los gobiernos mexicano y estadounidense, y las fuerzas del orden de ambos países colaboraron para detener a Félix Gallardo y acabar definitivamente con el cártel de Guadalajara. Pero también había hombres como Joaquín El Chapo Guzmán,
que durante muchos años pareció invencible e intocable. De hecho, a pesar de todos los métodos especiales desplegados por las autoridades, el Chapo escapó 2 veces de la prisión máxima de México. Y de no haber sido extraditado a Estados Unidos, probablemente lo habría vuelto a hacer por una tercera vez sin precedentes. Supuestamente, sus maniobras de fuga de la cárcel y otros movimientos audaces fueron posibles gracias al alto nivel de corrupción del sector público mexicano. Y, para ser honestos, serán recordados como algunos de los actos más audaces jamás realizados por el mafioso. Sin embargo, cuando se trata de manejar los Fed y mantenerse fuera de la cárcel, ningún gángster de la historia se acerca al legendario Frank Costello. A pesar de estar muy implicado en la delincuencia y de ser arrestado en múltiples ocasiones en las primeras etapas de su vida, Costello se las arregló para mantenerse alejado de la cárcel durante muchas décadas hasta su muerte. Gracias por verlo. Si le ha gustado, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.